¿Qué tal, amigos y amigas de Nacional? Hoy les quiero contar algo sobre Lima y en particular sobre un personaje afrodescendiente. Porque ustedes saben, Lima, la capital del virreinato del Perú, se encuentra en un estado de inquietud. Recordemos que Simón Bolívar ha reemplazado a José de San Martín en liderar la guerra independentista contra el Imperio Español. Con Bolívar regresa el temido ex primer ministro Bernardo Monteagudo, un abogado independentista afrodescendiente quien retoma sus agresivas políticas sociales y antiespañolas que lo hicieron odiado por aristócratas y políticos. Vamos a conocer de Bernardo de Monteagudo, pero con la mirada y la creatividad de Roberto Chévez Hernández. Él es artista, es diseñador gráfico, pero sobre todo es una persona totalmente comprometida con la historia de Bernardo de Monteagudo, y para mí es un gusto recibirlo en este espacio. Tengo el gusto también de conocerlo personalmente, así que es una entrevista que esperaba desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Bienvenido. Buenas tardes, Sofía. Muchas gracias por el espacio. Me encuentro bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias a ti. Y háblanos sobre esta obsesión, entre comillas, con Bernardo de Monteagudo. Cuéntanos sobre este personaje y cómo llegas tú a él. A ver, o sea, voy a hacerlo la historia larga, corta. Mi obsesión nace de niño en el colegio, por la ausencia de visibilización de los héroes afro, de los próceres afro. O sea, para mí, cuando estudiaba historia historia del Perú, habían héroes andinos, héroes mestizos y héroes blancos, pero no habían héroes afro. La gente afro negra era esclava solamente. Y ha sido muchos años después que yo, por comentarios, investigando en temas afro, ya no peruanos, sino africanos, hablando con un amigo, me dice: oye, ¿tú sabías que hubo un presidente afro? ¿Un presidente afro en Perú? Sí. ¿Qué hablas? Obviamente Monteagudo no fue presidente, pero se refería a él no había leído mucho, y yo empecé a investigar. Y me obsesioné por toda la controversia que había alrededor de él, ¿no? Lo busqué en internet, lo primero que hice, y vi muchas pinturas de Monteagudo blanco, y dije: oye, pero algunos libros, algunas versiones, algunas crónicas hablaban de él como negro, hablaban que era hijo de una mujer negra con un español militar, entonces era como que... ¿no? Entonces yo me obsesioné por descubrir quién era este personaje, y mientras más leía, más me enteraba de todo el recorrido que había hecho desde sus inicios en Chuquisaca estudiando y haciendo revolución ahí hasta finalmente Lima. Cuéntanos un poco sobre cómo tu experiencia y tu formación como diseñador gráfico, y además con especialidad en el tema de juegos, de videos, hace que tú crees a este personaje y te signifique reconocimientos a nivel nacional e incluso con una presencia internacional, Robert. A ver, bueno, el tema de animación es ficción. Entonces, ficción implica una narrativa, ¿no?, de comienzo a fin que tenga coherencia. La información que yo encontré sobre Monteagudo era excesivamente amplia. Como te digo, eran 15 años o más de trayectoria, de estar en revoluciones, ¿no? Argentina, Chile, Perú, luego fue Centroamérica, luego regresó. Entonces, la tarea más ardua para mí fue sintetizar, o al menos hacer un recorrido de lo que él había hecho, ¿no?, en resumen, y luego cortar y quedarme con la parte que me servía para hacer la narrativa del cortometraje, ¿no? No es un documental, entonces no es una serie de datos, dato puro duro, es crear al personaje. Y ahí fue la cosa curiosa, porque los documentos que hay son documentos oficiales que no te hablan de la persona, te hablan de la formalidad.
Entonces yo intenté armar el personaje a base de lo que yo creía que era la experiencia de una persona afro en un espacio de poder dominado por gente blanca o simplemente no afro, que era la política, el movimiento libertario de esa época. Entonces empecé a eso, y de una persona que sobrevivió a 11 hermanos, fue el único sobreviviente de 11 hermanos, entonces el único educado, el único que llegó a ese nivel fue miembro de ¿cómo se llama? De movimiento, ahorita no me acuerdo el nombre, pero estuvo de la mano con la élite política y la élite militar de esa época. Entonces yo empecé a investigar otros personajes históricos afro de esa época, pero no latinoamericanos, sino estadounidenses o europeos, para poder crear a la persona, ¿no? A la persona empatizar, al personaje. No al personaje histórico, ¿no? Del cual no tengo referencia humana, ¿no? Y bueno, de esa es la manera en que lo quería el personaje, ¿no? Claro, y además tú has hecho énfasis en la necesidad de representación que tenemos los afrodescendientes y en realidad los sectores o las poblaciones excluidas históricamente. Y en ese sentido me parece un aporte sumamente importante el que tú estás haciendo. Roberto, tú tienes 10 años de experiencia en animación publicitaria, has recibido un reconocimiento en el 2019 a partir de este personaje. ¿En qué momento estás tú, tanto de tu carrera como de la posibilidad de ampliar la historia de Monteagudo? Yo di el salto de animación publicitaria, que es lo que se puede hacer mayoritariamente como animación. En animación se podía hacer hasta hace unos años, allá por el 2016, cuando tuve la oportunidad de irme becado a Dinamarca para seguir un curso para profesionales en el rubro de animación y audiovisuales para crear proyectos de animación para niños. Estuve ahí 3 meses, volví luego premiado para continuar desarrollando el proyecto. Estuve 2 años yendo y viniendo a Dinamarca. Y si bien yo ya amateurmente tenía proyectos narrativos propios, es a partir de ese momento que empiezo yo a dedicarme ya profesionalmente a crear proyectos que puedan ser financiables, ¿no? Entonces, el siguiente paso fue, yo he regresado a Lima al comienzo de 2019 y la siguiente meta era, ya tengo los medios, ahora quiero hacer. Y por esa época se abrió la convocatoria, ¿no? Yo ya tenía algún conocimiento de historia afro-peruana, algún conocimiento de Monteagudo, y por esa época, cerré el círculo armando el proyecto para aplicar al Estado a este financiamiento de DAFO. Y ahorita, el proyecto, como contaba, la información que yo acumulé para el proyecto era increíble, ¿no? Entonces hice el cortometraje para el Estado, para DAFO. Se entregó más o menos en quincena de diciembre aproximadamente, pero yo me quedé con unas ganas de expandir la historia, digamos como ganas de hacer una especie de director's cut, la versión del director. Entonces, a partir de ese proyecto, yo hice un crowdfunding y financié, además de crowdfunding, estoy financiando con plata en mi bolsillo para hacer esta versión extra, ¿no? Como el Señor de los Anillos, esta versión extendida del cortometraje de Monteagudo. Ahorita nos encontramos más o menos en un 85% del proceso. El crowdfunding fue medianamente exitoso y lo demás lo tengo que parchar con autofinanciamiento. Claro, ¿y cómo podríamos hacer para apoyar esta iniciativa y además quizá hacer un llamado a que más personajes afrodescendientes y también personajes indígenas tengan la relevancia necesaria en distintos espacios y que niños y niñas, adolescentes y por qué no adultos los conozcan? A veces no se mide, Roberto, el impacto positivo que puede haber en tener representación de lo que uno es, ¿no? Sí, de hecho, a propósito de lo que dices ahorita, yo estaba muy preocupado de recabar fondos porque, hacer animación es caro. Mantener un equipo de 10, 12 personas durante 16 meses, 18 meses,
es caro. Entonces yo estaba muy enfocado en la recaudación, pero en verdad me di cuenta que los reposts, cuando hicimos la campaña, los reposts en Facebook, por Instagram, estaban por los cielos, o sea, para mis estándares, ¿no? Y me pareció súper increíble. Seguramente van a venir muchos más reconocimientos para ti, porque es tan importante para nuestro pueblo que eso ocurra con nuestros hermanos, hermanas, hermanes. Entonces es un gusto para mí compartir contigo, mi querido Roberto. ¿Cómo podemos encontrar nuevamente en las redes sociales, quizás en el Instagram, para seguir a Monteagudo? Sí. Es proyecto.monteagudo en Instagram. Ahí está la información, no solo, más que del cortometraje, hay información sobre el personaje Monteagudo, sobre visibilización afro, situación afro actual. Además está el Linktree de lo que es toda la campaña Monteagudo. Está el link a la campaña, está el link al teaser, está el link, bueno, todo el árbol de webs y de movida digital que hicimos. Muy bien, muchas gracias, Roberto, éxitos, y seguramente mucha gente va a seguir apoyando tu proyecto. Gracias, y ha sido un gusto. Gracias, amigos y amigas de Nacional. Ya saben, hay que seguir este proyecto y la representación importa. Nos vemos.